Buenos días, me llamo César Ildefonso, soy ingeniero electrónico peruano. Quería compartirles unos estudios de predicción de las elecciones generales de una segunda vuelta, teniendo previamente los resultados de la primera vuelta. Y esto mismo podría servir también para poder hacer algunos estudios de marketing. Vayamos, por ejemplo, a las elecciones presidenciales de la segunda vuelta del año 2001. Habían dos candidatos, Alejandro Toledo y Alan García, ¿no? En el Perú me refiero. Y la predicción arrojó un 53,78% a favor de Alejandro Toledo y un 46,22% a favor de Alan García, que se acercaron mucho a los resultados, ¿no? Que oficiales, que eran 53,08 a favor de Alejandro Toledo y 46,92 a favor de Alan García. Lo mismo ocurrió el año 2006, en las cuales estaban compitiendo Alan García y Ollantaytamala. Las predicciones también fueron bien cercanas a los resultados oficiales de las elecciones, ¿no? Eso es lo que me animó a tratar de revisar que lo que había hecho en forma empírica tendría algún sustento, ¿no? Y bueno, lamentablemente el año 2011 falló el método. Estaba predicho de que iba a ganar Keiko Fujimori en segunda vuelta, pero parece que lo que influyó bastante fue que Ollantaytamala cambió de discurso en la segunda vuelta, entonces el perfil que se había formado en la primera vuelta del elector cambió un poco a favor de Ollantaytamala, ya que se cambió su candidatura a una figura más moderada con respecto a la primera vuelta, ¿no? Bueno, eso lo explicaremos luego. Regresando a las elecciones del 2006, vamos a tomarlo como ejemplo, y el método consiste en formar una matriz. La matriz tiene unas filas en las cuales se encuentran los resultados de la primera vuelta de todos los candidatos. En este caso han sido como 20 candidatos más o menos. Y luego nosotros armamos unas columnas donde le vamos a llamar los focos de interés. O sea, son los aspectos más resaltantes de los candidatos que se tomen en cuenta al momento de votar de acuerdo a los intereses particulares que tenga el elector. Eso hay que levantarlo nosotros de una manera con bastante criterio como para que los resultados sean buenos, ¿no? En este caso, por ejemplo, se le coloca un puntaje de 0 a 4, que podría ser también otro rango, ¿no? De acuerdo a de qué manera cumple cada candidato con las expectativas que se ha definido, ¿no? En la columna, ¿no? Por ejemplo, el candidato Javier Díaz Canseco, en el aspecto de izquierdista, tiene un alto puntaje porque él es una figura, era una figura netamente representaba ese sector. Pero si nosotros lo vemos en la cuestión de busca de estabilidad económica, estaba en cero. ¿Por qué? Porque su figura estaba relacionada un poco a hacer cambios que puedan alterar un poco la política económica que se había estado llevando estos años, ¿no? Y así por el estilo se llenan todas los puntos de la matriz, ¿no? Las celdas. Eh, y hay que tener bastante criterio para hacer los focos de interés. Eh, ¿Qué es lo que sustenta este método, no? Lo que sustenta es que, como decía un político peruano, la mejor encuesta son las elecciones. Quiere decir que por sobre las encuestas, los resultados de la primera vuelta son la realidad. Esa es la tendencia, el resultado de la tendencia del elector. Entonces, por lo tanto, nos puede servir para hacer una predicción precisa, ¿no? Más que las encuestas, por supuesto. Y el método consiste en una de las partes para fijar los focos de interés. Hay que ubicarnos en la realidad de ese momento y hay que darle un peso a cada problema, ¿no? De acuerdo al candidato, ¿no? Habrá candidatos que se preocupan más por la pobreza, otros que se preocupan más por la corrupción, otros que dan, digamos, una imagen mejor de gobierno, de poder o de control, ¿no? Entonces, todas esas cualidades, etcétera, digamos, se identifican para darles un peso por acá. Entonces, nosotros el 2006 hemos escogido 15 columnas. Por ejemplo, los que estaban descontentos por la economía liberal que se había llevado a cabo en los últimos años. Algunos tenían una sensación de desgobierno por el gobierno de Alejandro Toledo, que había mucha oposición, desaprobación, etcétera. También asuntos de corrupción.
todavía se mantenían de alguna manera. También habían votos bien antis, ¿no? O sea, votos que negativos, en el sentido de que la persona iba más contra alguien que por alguien, ¿no? Y así también algunas inclinaciones todavía ideológicas de izquierda o derecha, etcétera, ¿no? Eh, Acá estamos resumiendo, por ejemplo, justamente los antis. Hay que tener en cuenta, hay gente que vota porque no quiere que salga alguien más que porque alguien sea elegido, ¿no? Y algunos también que votan ciegamente por su, ¿no? Por su preferencia, ¿no? Por ejemplo, el fujimorismo, el aprismo, ellos, como de lugar, siempre son fieles a, digamos, a sus seguimientos, ¿no? A sus líderes. Eh, También puede ser una mujer, ¿no? O un cierto sector de mujeres que votan por su propio sexo, le dan preferencia a eso, o bien una candidata de su propio sexo, o bien a un candidato varón que le ser simpático, ¿no? Y así se van tomando en cuenta otros factores, ¿no? Y se van llenando la matriz. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de solamente para 4 candidatos, ¿no? Toma 4 y cada uno con su porcentaje de la primera vuelta. Y, por ejemplo, 5 de los focos sería, por ejemplo, descontento por la economía liberal, desgobierno, corrupción, antiaprismo, antihumanismo. Cada uno de ellos le damos un puntaje, ¿no? Por ejemplo, Ollantumala en descontento por corrupción tiene un punto bien alto porque representa la anticorrupción, ¿no? Eh, Descontento por desgobierno y debilidad, o sea, un gobierno que no se hace respetar. Por ejemplo, estaba a favor de Marra Chávez, que representa el fujimorismo, una política más fuerte, ¿no? Etcétera. En fin, así se va llenando, ¿no? De acuerdo a un criterio cada uno de estos valores. Y luego se suman cada fila que le corresponde a cada candidato para encontrar un total que nos va a servir para hallar unos puntajes. La fórmula sería que el total que hemos hallado por cada fila se va dividiendo, está como denominador y cada punto que hemos hallado, digamos, se divide entre este total y eso se multiplica por el porcentaje del resultado de la primera vuelta por cada candidato. Finalmente, cada celda va a ser llenada con unos valores porcentajes que realmente van a significar una especie de peso que tiene cada foco, para ese candidato, ¿no? Por ejemplo, por decir, en este caso, Ollantumala tiene un alto porcentaje, 5.80, por ejemplo, para descontento por economía liberal o descontento por desgobierno y debilidad. Y finalmente se suman todas las columnas, ¿no? Y tenemos un resultado por cada foco, por cada columna, que son 15 que hemos visto. Y tenemos un porcentaje que ya prácticamente es el total, no por cada candidato, sino el total de toda la primera vuelta, de todos los electores, que poquito que se podría decir es el perfil del electorado peruano, ¿no? Y a continuación, ¿qué nos toca hacer? Ya que solamente hay 2 candidatos en la segunda vuelta, entonces tenemos que en este caso hay Alan y Ollanta. ¿Cómo le repartimos los resultados de cada foco? ¿Cuántos van para Alan? ¿Cuántos van para Ollanta? Por ejemplo, hay 9.24% de electorado que por descontento por la economía liberal. De estos 9.24, ¿cuánto va para Alan y cuánto para Ollanta? ¿Cómo se hace eso? Para hacer eso, entonces, justamente el método consiste en definir, eh, valerse de los resultados sobre ese foco que ha tenido Alan y Ollanta. Son resultados ya prácticamente sacados de la matriz, ¿no? Inicial. Alan tiene 2.72%, Ollanta tiene 5.46%. Eso va a servir de peso para que proporcionalmente repartamos el porcentaje 9.24. Al repartirlo proporcionalmente, Alan se lleva 3.07% y Ollanta se lleva 6.17%. En esas proporciones se estaría prácticamente repartiendo ese porcentaje de votos, ¿no? Eh, Estamos mostrando la fórmula y eso mismo se haría para cada columna, ¿no? Para cada resultado de columna que hemos tenido, y luego se suman las filas, ¿no? Para cada que han obtenido cada candidato,
y sale el resultado de la predicción. En este caso es para Alan García 52.11%, para Ollantumala 47.89%, que están cercanos a los resultados oficiales. ¿Qué conclusiones podemos sacar de esto? Primero, ¿no? La tendencia del electorado, su manera de decidir entre la primera y segunda vuelta no cambia, ¿no? Eso es lo que se observa en las elecciones del 2001, 2006, 2011. Claro, 2011 tiene su caso particular de cambio de discurso del candidato Ollantumala. La población electoral se mantiene, tiene matices bien definidos, ¿no? Sectores, grupos que están bien definidos sus preferencias, saben definir sus prioridades para poder elegir a un candidato. Y también le dan peso según su situación personal, su interés personal a los problemas distintos. A algunos le puede interesar más la seguridad ciudadana que la economía y al otro lo contrario, etcétera, ¿no? Esto puede servirnos para predecir justamente en casos de procesos electorales y tener prácticamente resultados bien cercanos sin necesidad de hacer tanto gasto en encuestas. O en el caso del 2011, yo personalmente había colocado 0 para Humala en cuestión de crecimiento económico, pero su cambio de discurso era para subirle un poco. Entonces, si se le subíamos a 2, ya prácticamente los resultados eran tal como ganó Humala. Entonces, esa era la cuestión que quería explicar. ¿Cómo se puede aplicar en el marketing? Bueno, por ejemplo, un cliente, un consumidor, tiene unas preferencias, por ejemplo, de frutas, ¿no? Entonces, hay nuevos productos que van a entrar al mercado y nosotros, sabiendo sus preferencias anteriores, podemos definir cuánto de preferencia van a tener estos nuevos productos, cuál de ellos va a ser más preferido por él, ¿no? Esto mismo podemos trasladarlo por ejemplo, al caso de una compra de autos, ¿no? O la venta de autos. Tengo unos datos del 2012, ¿no? Unos porcentajes de algunas marcas, Audi, BMW, Chevrolet, Chery, Ford, Toyota, Mazda, de los porcentajes de venta que han tenido este grupo, ¿no? Consideran solamente el universo, solamente este grupo, no todas las marcas, que son muchas, ¿no? Entonces, eso es una simulación, ¿no? Del ejemplo. Nosotros podemos armar la matriz y definir estos dos nuevos productos, Kia y Hyundai, qué porcentaje tendrían de aceptación, ¿no? Entonces, llenamos la matriz y hemos definido 6 focos que son las características, por ejemplo, deportivo, espacioso, económico, lujoso, potente, alta tecnología, y cada uno de ellos le ponemos un peso determinado, ¿no? Para cada marca. En realidad debería ser para cada modelo, pero bueno, el ejemplo que tenemos con las cifras son para las marcas, ¿no? Y por ejemplo le ponemos a Ford, que es más económico, tiene puntaje 10, le ponemos a un BMW, por ejemplo, que es bastante deportivo, ¿no? Etcétera, ¿no? Y a continuación, justamente, hallamos, según con la fórmula, hallamos todos los porcentajes de cada uno dentro de la matriz, ¿no? Los porcentajes por cada columna, por cada foco de interés. Y eso nos va a servir luego para poder definir energía y Hyundai, ¿no? Pero como acá no tenemos resultados como la primera vuelta, por decir, energía y Hyundai, asumimos de que no conocemos, digamos, ventas anteriores, pero podemos nosotros la matriz llenar justamente con los puntos, tenemos a favor de ellos en cuanto a sus características, los pasivos económicos, etc. ¿No? Eso nos permite justamente hallar unos porcentajes para tener un peso para cada uno de estos puntos, y eso nos permitirá luego repartir los valores que hemos encontrado en el total para uno y otro de manera proporcional. Entonces tenemos una fila de Kia y de Hyundai para cada uno de los focos, y sumándolos nos vamos a encontrar justamente las preferencias, que sería, por ejemplo, 49.82% para Kia, 50-18% para Hyundai, ¿no?
los cuales se acercan bastante ya a datos reales de ese año, en los cuales la venta de Kia fue 17.448 unidades y Hyundai 18.657. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Todo por ahora. Muchas gracias.